Deportes en salud. Saludos amigas y amigos televidentes, bienvenidos nueva vez a esta versión preparada con todo el cariño del mundo por Doris Pantaleón, una servidora Altagracia Ortiz. Te saludo, Doris, con cariño. Hola, de siempre. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Dímelo. Estoy mejor. Tú sabes que he estado cruzando un virus. Sí. Todavía ustedes escuchan esta voz extraña, pero estoy preparada, como siempre, para continuar la jornada y agradecer la vida. Eso está muy bien. Sí, realmente se te escucha todavía un poquito la voz, pero eres parte de todo este grupo de personas aquí en el país y fuera del país. Es que los virus ya están diseminados por todo el mundo, que están afectados de virus gripales y que están dando a sí mismo fuerte, con muchas manifestaciones en garganta, nariz. Las personas sobre todo que tienen problemas respiratorios también están viéndose afectados, incluso también no solamente influenza, en los niños el adenovirus, pero también COVID, o sea hay un combo, como dicen los médicos, de diferentes virus respiratorios circulando. Yo vuelvo a insistir, y hoy tendremos a alguien aquí del mundo de los laboratorios. Qué pena que no estén cubiertas por el Sistema Dominicano de Seguridad Social esas pruebas, Doris, porque hay que cantearse pagando esos paneles respiratorios. Sí, realmente. Cuando la principal causa de ingresos, repetíamos eso la semana pasada y volvemos a decirlo ahora, atención autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la cobertura de esos paneles virales. La importancia del diagnóstico, que estábamos hablando tú y yo antes de iniciar la importancia de que el diagnóstico sea rápido y fácil y oportuno para poder buscar soluciones, porque si se sabe qué tipo de virus te está afectando, pues quizás haya un tratamiento o un manejo, vamos a decirlo así, un manejo médico pues mejor, pero eso como dices tú, lamentablemente tenemos mucho tiempo hablando de la necesidad de esas coberturas, pero la tenemos limitada. Vi en unos trabajos que escribieron tanto Margarita Quirós, la periodista Margarita Quirós, como tú, hablando del Congreso Internacional de Cáncer que hubo en Chicago, la necesidad de la detección temprana. Así es. En el caso de los virus, bueno, pues qué bueno que usted sabe que tiene una enfermedad respiratoria que es viral, que no necesita antibióticos. Ni tratamiento específico, ni tratamiento tan específico, pero la importancia de saber cómo manejarlo. Sí, sobre el cáncer lo mismo, lo que estábamos hablando, pues todavía sobre todo en América Latina, cerca del 60% de los pacientes llegan a un diagnóstico tardío. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer cuando se llega a un diagnóstico tarde? Que la posibilidad de curación es mucho menor, o sea, el éxito del tratamiento pues se reduce muchísimo. Sí, y aprovechamos los trabajos de ustedes, tanto de Margarita Quirós como de mi compañera y amiga Doris Pantaleón, para unirnos a todos los esfuerzos de la periodista Amelia de Champs, quien confesó que tiene cáncer, parece que detectado de manera temprana. Se trata también de una mujer joven. Nosotros estamos aquí, se lo dije a Amelia también, para lo que seamos necesarios. Así es. Y abogamos porque ella pueda rápidamente tener remisión de esa enfermedad, porque es una mujer joven y saludable. Exactamente, y confiamos de que va a ser así, porque ella misma lo dice, que se hacía sus chequeos rutinarios todos los años. Y eso realmente es lo que se busca con el cáncer, porque lamentablemente no es una enfermedad que podamos decir, dejo de hacer esto y lo voy a prevenir. Es una enfermedad que la prevención que se hace es la detección temprana, precisamente. Y ella se hacía su chequeo cada año y entonces confiamos en que realmente haya sido así, de que se haya detectado en ese estadio temprano y por supuesto todo el éxito en el tratamiento que sabemos que lo va a tener. Por último, sí, te quería decir que tú has estado dándole más seguimiento que yo al tema del Colegio Médico Dominicano, donde esta semana se han hecho denuncias sobre una supuesta irregularidad en el manejo de los fondos de previsión de los médicos. Entonces, sí, así es, más de 50, alrededor de 60 millones de pesos. Hay muchos temas, ahí hay gente revuelta, buscando protagonismos y todo eso, la lucha, el colegio médico, un grupo acusa a otro. Pero la verdad es que ojalá se esclarezca, porque se trata de un organismo del colegio médico, no es el colegio médico sino un organismo del colegio médico. Ojalá que haya, me decía alguien, que no
no se vale hacer una auditoría porque no se trata de dinero público, por tanto no tiene cabida la Cámara de Cuentas, pero sí que haya transparencia, que se maneje por el bien de toda la comunidad médica con transparencia los recursos públicos. Quería decir... sí, termina. Quería también agradecer ya en esta parte final a la DIDA, la Dirección de Defensa, de Información y Defensa de los Afiliados, que la semana pasada reconoció nuestra trayectoria como periodista. Agradecerla, la verdad que la base del concurso era que la gente aplicaba, yo no apliqué a nada, nunca me gusta mucho eso de aplicar, pero entre otras personalidades fuimos reconocidos y agradecemos ese reconocimiento. Bueno, pues yo me uno a ese agradecimiento para que fue reconocida tu trayectoria, Tati, en este campo de la seguridad social, porque la verdad es que yo creo que es uno de los reconocimientos más meritorios, porque desde mucho antes de nacer este sistema de seguridad social, ya esta joven y yo, vamos a decir joven, el sistema ya tiene 25 años, estábamos escribiendo y trabajando, escribiendo sobre la necesidad de un sistema justo y equitativo para la población. Gracias, hermana. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa comercial y venimos con un invitado de lujo como son los del programa? Volvemos ahora. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Bueno, ya Tati le había dado una pincelada. Hoy vamos a hablar de análisis, de laboratorio, de todo este mundo, de tamizaje, todo este mundo tan interesante. Tenemos con nosotros al doctor Ignacio Brezán. El doctor es argentino, por el apellido ustedes saben que no es dominicano. Él es supervisor general del Departamento de Química Bioanalítica de Referencia. Así que con él nos vamos a dar tremendo banquete. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en 2x3 en Salud. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá. Bueno, doctor, nuestro programa es básicamente educativo. O sea, lo dirigimos, lo conducimos pensando en todas las personas que pueden vernos a través de la televisión, a través de nuestra plataforma de redes sociales y nuestro canal de YouTube. Y lo que queremos es llevarle orientación, que la gente aprenda a cuidar su salud, a conocer lo que tenemos en nuestro país de avances en materia de salud y tecnología. Así que vamos a empezar hablando, doctor, definiéndonos un poco qué es la bioanalítica, química bioanalítica en materia de laboratorio clínico. Bien, bueno, la química bioanalítica es una disciplina muy amplia que en realidad hace referencia a la química analítica aplicada al análisis de muestras biológicas, o sea, de muestras que se obtienen de pacientes de humanos. Muestra de sangre. Puede ser sangre, puede ser orina, puede ser líquido cefalorraquídeo. Materia fecal. No importa materia tanto. Fecal, no, estamos hablando más de fluidos, exactamente. Fluidos más que todo, okay. Bueno, y esas muestras, a través de estos análisis bioanalíticos, tienen aplicaciones en diferentes disciplinas. Por ejemplo, toxicología, monitoreo de fármacos, endocrinología, química clínica. Entonces, dentro del laboratorio clínico somos como una suerte de comodín que contribuimos al diagnóstico de diferentes patologías en diferentes especialidades médicas. Doctor, perdón, Tati, yo sé que tú tienes muchas preguntas. Ese resultado que ustedes obtienen de analizar una muestra de sangre, de fluido, lo que sea, ¿ustedes lo discuten entre sí o son tan claros cuando salen que no hay motivo de discusión? Para el caso puntual del Departamento de Química Bioanalítica, nosotros en general sí tratamos de ubicar ese resultado en el contexto clínico del paciente. Okay. Si bien nosotros trabajamos con procesos muy controlados desde el punto de vista técnico, tanto a nivel metrológico como de control de calidad, nunca se emite un resultado que
o cuyo método no haya pasado ciertas pruebas para que nosotros estemos seguros. Adicionalmente a eso, es sumamente importante que uno como profesional de la salud pueda contextualizar ese resultado y no quedarse solamente con un valor. A mí la pregunta de Doris, iba a preguntar otra cosa, pero me sumo a esa para educar un poquito más. Cuando usted tiene una muestra de sangre mía para cualquier patología o de fluido, ¿cómo es que se determina qué yo tengo? ¿Cómo ustedes llegan a esa conclusión? Eso depende mucho de la solicitud y del análisis en sí. Cada técnica analítica tiene sus particularidades. Correcto. Y uno trabaja con esa muestra para acondicionarla de manera tal que uno pueda medir con seguridad lo que el médico solicita. Entonces es muy dependiente de cada prueba. O sea, no podría dar una respuesta general porque no hablo solamente del Departamento de Química Bioanalítica, sino de todos los departamentos o de todas las especialidades dentro de la bioquímica clínica. Cada técnica tiene su... No, pero por ejemplo, doctor, usted quiere determinar que Altagracia Ortiz, paciente X, tiene influenza A. Ok. Ustedes me tomaron un poco de fluido. Tiene que dar un color, a eso es que me refiero. Tiene que dar un color, tiene que dar es que justamente eso número. Depende mucho de la prueba, no hay una generalidad. Hay pruebas que son cuantitativas, es decir, que uno termina midiendo un número asociado a una unidad. Hay pruebas que son cualitativas y que tienen que ver con cambios de color o con medir determinada intensidad de una señal en particular. Y eso justamente está muy ligado a la solicitud médica. Entonces, por ejemplo, si el médico hace un pedido en su orden para tener información para hacer un determinado diagnóstico, nosotros vamos a interpretar esa información y vamos a actuar en consecuencia haciendo la prueba específica para eso. Y esa prueba tendrá su particularidad. Será cuantitativa, será cualitativa, pero siempre al paciente y al médico lo que le va a llegar es el resultado acorde para poder hacer la interpretación. Entonces, doctor, cada laboratorio trabaja con, no sé cómo se llama eso, pero yo veo que dice, está dentro del rango normal. Los rangos, sí. Los rangos en la medición de tal cosa, exactamente. O sea, en el parámetro de no sé qué, de unos nombres que uno no entiende muy bien. Exacto, eso tiene sobre todo que ver con pruebas cuantitativas. O sea, cuando uno mide una concentración o mide una actividad enzimática, en general lo que se hace es comparar el valor que uno obtiene contra un intervalo de referencia, en el caso de sustancias que nosotros denominamos endógenas, es decir, que están naturalmente presentes en el cuerpo. Por ejemplo, no sé, la glucosa, la vitamina D, la urea, la creatinina, son todas sustancias que nosotros naturalmente producimos y en muchos casos, dependiendo de la edad o de alguna condición en particular, tiene su intervalo de referencia propio. Pero hay otras sustancias que no son endógenas, sino que son exógenas o xenobióticos. Por ejemplo, un fármaco, cuando un paciente está bajo un tratamiento médico y se tiene que monitorear la concentración de ese fármaco, no se compara contra un intervalo de referencia, sino contra lo que se denomina un rango terapéutico. ¿Sí? Son valores en los que uno esperaría encontrar esa medicación para digamos, concluir que ese paciente tiene mayor probabilidad de generar esa respuesta terapéutica que el fármaco se espera que realice. Y una curiosidad, los asteriscos que le ponen, a veces, yo no sé si es para la fácil lectura del paciente, ¿verdad? El asterisco, si está un poquito por acá, está para arriba, si está en el medio... Bueno, eso tiene que ver en general con prácticas relacionadas a la generación de informes, donde por ahí un asterisco o una flechita invitan a el paciente o el médico que está leyendo ese resultado a buscar alguna nota en particular que facilite la interpretación. Doctor, me toman una muestra, la toman laboratoristas, bioanalistas, es el segundo proceso que uno hace en un laboratorio. Después, ¿cuál es el proceso que lleva esa muestra? ¿Y cómo termina al final? ¿Quién hace el reporte? Bien, la muestra siempre se toma en un centro de toma de muestra, la tiene que tomar un personal de salud que esté calificado, que entienda para qué se está tomando esa muestra. ¿Es una bioanalista? Un bioanalista, un flebotomista,
en algunos casos puede ser un enfermero, en fin, eso como que depende mucho de quién sea, pero tiene que ser personal de la salud que esté entrenado. Correcto. Dependiendo de la solicitud de análisis, uno tiene que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones de almacenamiento y de transporte de esa muestra para conservar su integridad. Y eso es lo que tiene que, digamos, cumplirse a rajatabla hasta que esa muestra llega al laboratorio para ser analizada. Para que no te dé un falso positivo, ¿verdad? Para que no dé un falso positivo, para que lo que nosotros puertas para adentro en el laboratorio le decimos el analito, que es la sustancia que a mí me interesa analizar. Piensen que esa sustancia está en un medio biológico complejo, particular, como puede ser una muestra de sangre, una muestra de orina, donde está la sustancia que quiero medir, perdón, junto con un montón de otras sustancias dando vuelta. Entonces, la humedad, la luz, la temperatura pueden disparar cierto tipo de mecanismos o de reacciones que deterioren la concentración. Y yo a lo mejor en vez de tener un falso positivo puedo tener un resultado falsamente disminuido porque la integridad de la muestra no se conservó. Y eso no ayuda al resultado del médico, al médico no le ayuda, por supuesto. Obviamente porque uno puede tener el mejor equipamiento, el mejor personal, pero si la muestra no se tomó de manera adecuada y no se veló por la integridad de esa muestra, yo voy a informar un resultado que no es un reflejo de la situación de ese paciente. Doctor, y nos vamos a ir a una pausa, pero por eso es que hay tubitos, la sangre, por ejemplo, diferentes tipos de tubos donde la echan. ¿Qué tiene eso que ver? Pero usted no lo va a responder después de esta breve pausa. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Ignacio Brezán, de referencia laboratorio, que antes se decía laboratorio clínico, ya es laboratorio. Doctor, Doris hablaba de como los envases o recipientes en los que se ponen las pruebas de orina, de SFK. Yo lo veo cada vez más sofisticados. ¿Y qué contienen dentro y por qué hay que preservar esa muestra que se toma, doctor? Bien, el tema de la preservación tiene que ver justamente con esto que les contaba recién, que uno tiene que velar por la integridad de esa muestra para que el resultado que se informe sea un fiel reflejo de la condición clínica del paciente. Luego, dependiendo del tipo de muestra, se tienen que usar recipientes específicos, en algunos casos con algún conservante específico justamente que ayude a esa conservación de la integridad o la estabilidad. Y puntualmente para lo que me preguntaban recién de los tubos con distintos colores, eso tiene que ver con, en general, con los anticoagulantes que se utilizan. Ustedes saben que si uno toma una muestra de sangre y la pone en un tubo, lo que va a pasar naturalmente es que se coagule. Se coagula. Entonces hay muchos análisis. ¿Por qué se coagula? Dicho sea de paso. Bueno, porque tenemos un sistema fisiológico que se denomina cascada de coagulación que hace que frente a determinados estímulos, factores que están presentes en la sangre disparen naturalmente esa cascada. ¿Le falta oxígeno a esa sangre? No necesariamente. No. Pero bueno, todo, si no recuerdo mal, inicia con las plaquetas y para el caso de los tubos que se utilizan en los laboratorios clínicos, los materiales que se utilizan, esto va a ser como medio técnico, medio puntual, pero tienen cargas negativas disponibles que activan a las plaquetas y disparan la cascada de coagulación. Por eso estos anticoagulantes que dependen del tipo de análisis que se quiera o que se tenga que realizar, lo que hacen justamente es evitar ese proceso y mantener todos los componentes de la sangre en estado fluido para que el análisis se pueda realizar adecuadamente. Correcto. Doctor, hay
una prueba que se está haciendo mucho en el país y que ustedes tienen, bueno, supremacía en eso, que es el tamizaje neonatal, en el que usted trabaja justamente. ¿Qué es el tamizaje neonatal? Bueno, el tamizaje neonatal como concepto general en realidad es un programa de salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solamente una prueba de laboratorio, sino que es un programa en el que participan distintos actores del sistema de salud y de la sociedad en general. Médicos de diferentes especialidades, nosotros los bioanalistas en el laboratorio clínico, nutriólogos, farmacéuticos, enfermeros, y la familia de los pacientitos. ¿Por qué es importante el tamizaje neonatal? Justamente porque permite detectar de manera temprana durante los primeros días de vida ciertas enfermedades graves que si no se identifican a tiempo y no se tratan a tiempo pueden generar problemas muy graves de salud en los pacientitos. Desde problemas neurológicos, discapacidades intelectuales, discapacidades físicas e incluso la muerte. ¿Cuántas enfermedades podrían detectarse a través de esa muestra de tamizaje? La muestra de tamizaje neonatal es una muestra muy particular que si quieren en un momento les cuento de qué se trata. Y es muy interesante la pregunta sobre qué enfermedades se pueden detectar. Sí. Porque al ser un programa de salud pública, y en esto me voy a limitar a la República Dominicana, sí, esas enfermedades son definidas por las autoridades sanitarias. Okay. No, o sea, ¿qué enfermedades ellos se quieren buscar a través de la prueba? Exactamente, no necesariamente las enfermedades que se pesquisan en República Dominicana son las mismas que en otros países. Pero, por ejemplo, de esa muestra de tamizaje, un número de enfermedades podrían detectarse? Aunque no sea la que le interesa la salud pública. Exactamente. Como respuesta potencial, digamos, en condicional, se pueden detectar más de 80, 90 patologías. Wow. ¿Qué es lo que pasa? Para que una enfermedad esté incluida dentro de un programa de tamizaje neonatal, tiene que cumplir con ciertas características. Perfecto. Por ejemplo, que tenga una determinada prevalencia, que aparezca... La epidemiología quizá de epidemiología, de cada país en cuanto a las enfermedades. También una característica en común que tienen estas enfermedades es que cuando el bebé nace es aparentemente sano. O sea, en general el niño puede estar ya desarrollando esa enfermedad y sin embargo no presentar ninguna sintomatología. Exacto. Depende mucho de las políticas públicas del país, de la capacidad tecnológica, de las legislaciones, de la cultura, de muchísimas cosas. Para el caso puntual de la República Dominicana, ustedes seguramente saben que desde el año 2024 ya se aprobó una ley de tamizaje neonatal y en esa ley están contempladas de manera obligatoria la investigación de 8 enfermedades particulares. Algunas son de origen endocrino. O sea, solo se buscan esas 8. Obligatoriamente esas 8. Eso es lo que se conoce con el nombre de tamizaje neonatal básico, que ese es obligatorio, es el que debería realizarse de manera obligatoria a todos los recién nacidos vivos del país, independientemente de dónde hayan nacido o de su condición socioeconómica, porque es un derecho del recién nacido. Entonces, en ese contexto, las 8 enfermedades que dicta la ley que deben investigarse son el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita, que son de origen endocrinológico o endocrino, la deficiencia de biotinidasa, tienen unos nombres medio raros, la deficiencia de biotinidasa, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son deficiencias enzimáticas, también de origen genético, entre las que se encuentra, por ejemplo, la fibrosis quística, que es una enfermedad bastante conocida. Hay enfermedades de origen hematológico que se incluyen dentro de las que se denominan hemoglobinopatías. La más prevalente en este país, por lo menos la que nosotros más estamos viendo, es la anemia falciforme o la falcemia. Y después también tenemos enfermedades de origen metabólico,
como la fenilcetonuria o como la galactosemia, ¿sí? Todas estas enfermedades, si se detectan de manera temprana, tienen la ventaja de que el sistema de salud puede intervenir rápidamente. En general, todas tienen un tratamiento bastante sencillo disponible que cuando se aplica de manera temprana, mejora muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de esos pacientes. Pero es abismal la diferencia entre un pacientito que no recibió el tratamiento del que sí lo recibió. ¿En qué consiste esa prueba? Hemos visto, probablemente lo veamos en pantalla ahora, que se pincha el taloncito del niño. ¿Por qué hay y en qué consiste? Bien, pensemos que estamos hablando de un programa que en términos teóricos debería aplicarse a toda una población objetivo, que son los recién nacidos. Entonces, la toma de muestra para el tamizaje neonatal implica la punción del talón del bebé. Por eso muchas veces también se la conoce con el nombre de prueba del talón al tamizaje neonatal. ¿Qué es lo que se hace? Con una lanceta específica para uso neonatal, se hace una pequeña punción en una región específica del talón del bebé. Esa lanceta penetra como mucho 1,5 milímetros. O sea que el bebé poquito. no siente No tiene nada. por qué sufrir tanto la mamá, que son las que... Sí, las mamás son las que sufren. Exactamente. Es muy importante hablar de este tema porque la prueba del talón tiene que pensarse en términos de tranquilidad para la familia. Entonces, el procedimiento de recolección de muestra que les decía recién, esta punción, es un procedimiento mínimamente invasivo. Es mínimamente, Compárenlo con la recolección de sangre por venopunción y piensen en un pacientito recién nacido. A veces esas extracciones pueden ser... ¿De cuántos días, doctor? ¿De cuántos días de nacido? Bien, lo ideal es que esa muestra se tome entre las 48 y 72 horas posteriores al nacimiento hasta el 6º día de vida inclusive. Correcto. Eso es el intervalo ideal en el que nosotros hacemos mucho hincapié porque permite en ese periodo posterior al nacimiento. Piensen que un niño que recién nace ha pasado por una situación muy estresante. Todos sabemos que cuando estamos estresados hay cambios metabólicos, hay cambios hormonales. Entonces, después de esas primeras 48 horas, todo el sistema se empieza a estabilizar mucho más y uno puede tener una imagen mucho más clara de la situación de ese paciente. Entonces, doctora, una muestrecita de sangre, lo que se toma de ese Una muestra talón. de sangre. Consecuencia de esa punción, van a empezar a drenar gotitas y esas gotitas de sangre se depositan sobre un papel de filtro especial. Doctor, voy a pedir un momentito suyo para ir a una pausa comercial y venimos con este tema que es bastante apasionante y sumamente interesante para la salud pública de un país. Volvemos ahora con el doctor Bressan. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos hablando de tamizaje neonatal con el doctor Ignacio Bressan. Doctor, usted nos explicaba que no es doloroso, que a las madres que no se angustien cuando ven que le van a hacer la punción en el taloncito del recién nacido y que eso se tome esa muestra en una placa, en una lámina, en un papel. Un papel de filtro, Okay. Esencialmente ese es el espíritu, pero obviamente es de uso diagnóstico. Sí. O sea, no es cualquier podríamos papel. usar cualquier papel de filtro. Entonces, esas gotitas de sangre se dejan caer en el papel, se dejan secar por lo menos 3 horas y después, en unas condiciones específicas que son muy sencillas, básicamente tiene que ver con poner esa muestrita en una funda junto con un desecante, se envía al laboratorio para su análisis. Tiene que tomar esa muestra una persona capacitada para eso. Esa muestra la tiene que tomar una persona capacitada. Nosotros en referencia hacemos mucho hincapié en el procedimiento de recolección.
si bien es cierto que es algo que está estandarizado en el mundo, en todos los países las muestras se toman de la misma manera, como cualquier práctica clínica requiere cierta destreza. Y esa destreza yo les diría que no es solamente técnica, sino que también tiene que ver con generar todo un contexto de empatía con las familias, sobre todo con las mamás, porque en especial las mamás primerizas siempre tienen más miedo, pero bueno, uno cuenta con la colaboración de los padres para hacer la toma de muestras. Ellos también participan, sosteniendo al bebé de una manera en particular, tranquilizándolo, eso facilita mucho la toma. Una vez que se tiene el resultado de esa prueba, sabemos que se le entrega al familiar, pero en términos de lo que son los sistemas de salud de cada país, ¿el laboratorio se queda con esa muestra o la reporta al sistema de salud? El laboratorio tiene que conservar la muestra durante un tiempo, eso también depende mucho del país. Por ejemplo, acá en República Dominicana no está establecido el tiempo en el que esa muestra debería conservarse. Nosotros conservamos desde la primera muestra que empezamos a hacer en julio del 2024 y esa es una pregunta muy interesante también porque una ventaja que tiene este sistema de recolección de muestra es que si se almacenan las condiciones adecuadas, las sustancias que uno mide y otras sustancias de interés clínico son estables durante muchísimo tiempo. Entonces, podría suceder que un pacientito dentro del panel de pruebas del tamizaje básico tenga todo normal y tal vez más adelante en su vida desarrolle alguna sintomatología particular y uno pueda rescatar esa muestra que está guardada desde el momento que nació y volver a hacer un análisis específico. Buscar el ahí. histórico en el laboratorio. Exactamente. Y hacer el reporte. Doctor, ¿se necesita mucha tecnología para esto? ¿Referencia cuenta con todas estas herramientas, todos estos equipos? ¿Se sigue innovando en ese sentido? Se necesita tecnología, se necesita conocimiento y destrezas técnicas. En general, todos los profesionales que nos dedicamos a la parte de tamizaje neonatal hemos estudiado mucho para poder hacerlo, pero también es cierto que una vez que todo está organizado, el trabajo se hace de manera muy expeditiva y muy continua. No hay grandes tiempos de espera para el resultado porque uno entiende la importancia de tener el resultado lo más rápido posible. Bueno, y todo eso se hace con un trabajo muy coordinado y muy colaborativo, porque uno trabaja desde el laboratorio, pero está en contacto con médicos, está en contacto con los familiares. Piensen que el tamizaje neonatal no es una prueba diagnóstica, es justamente como una suerte de semáforo que nos va a dar una alarma. Entonces, frente a un resultado presuntamente positivo, lo nombramos así porque no es una prueba diagnóstica, se dispara todo un protocolo, ¿sí? Que tiene que ver con sobre ese paciente que tiene ese resultado positivo se van a hacer pruebas confirmatorias, diagnósticas para terminar de ponerle... hay que hacer otros tipos de pruebas para confirmar el diagnóstico. Exactamente. Lo bueno con el tamizaje neonatal es que ya al dar esa alerta, si el médico considera que tiene que empezar a intervenir, se puede ganar tiempo hasta que se termina de realizar la confirmación. Y esto es sumamente importante porque en general cuando el tratamiento se inicia de manera temprana, el pronóstico de ese paciente mejora muchísimo. Muchísimo. Doctor, pero no, Dori, pero me rescato algo de la pregunta anterior, de si esas pruebas son requeridas en algún momento por el Ministerio de Salud. Si se reportan. Si se reportan, porque para la epidemiología de un país... De notificación obligatoria. El programa de tamizaje neonatal, si bien la ley se aprobó en julio del 2024, está en un proceso de transición, digamos, y de instalación. Entonces, nosotros actualmente nos estamos manejando con la comunicación directa con los médicos y los familiares. Correcto. Cuando el programa esté instalado, cuando digo el programa, me refiero al programa de tamizaje neonatal como política como de salud pública, ¿no? Bueno, ahí seguramente se
se lleven adelante este tipo de notificaciones y de registros que ustedes estaban Sí, requiriendo, consultando. porque la idea es que como sistema se tenga Exactamente. una visión general de cuál es la realidad. Si yo no lo recuerdo mal, eso está contemplado en la ley, pero una vez que se aprueba, el Estado ha dado un tiempo, ¿sí?, justamente de instalación del sistema y de adaptación, porque bueno, hay que capacitar al personal, hay que equipar los laboratorios, y eso lleva su tiempo. ¿Alrededor de cuántas pruebas desde el 2024 ha hecho referencia de tamizaje? Nosotros a nivel mensual estamos haciendo alrededor de 400 o 500 pruebas. Está muy bien, Bastante. se está avanzando bastante. Pero piensen que estamos hablando de una institución en particular. De una, sí, claro. La por República supuesto. Dominicana tiene, según el último censo, un poco más de 12 millones de habitantes. Entonces uno esperaría que la tasa de muestras que reciba sea un poquito mayor, Sea mayor, por la por cantidad de supuesto. nacimientos. Bueno, quizá cuando se instale por completo el esquema ya aplicándose la ley se pueda lograr eso más. Porque Dori, yo no tengo la información, pero no sé si en los hospitales, a los niños que nacen en los hospitales se les está haciendo la prueba. Creo que no. Yo no creo, no sé si, Que sería- si a nivel público existan laboratorios que estén trabajando en esto. A nivel público entiendo que el laboratorio todavía no La hay. referencia, el laboratorio doctor de Filló, quizá que es el de referencia nacional. Pero no hay cultura de que la lo gente estará vaya. haciendo. No. Por eso es muy importante hablar de este tema, porque si bien digamos, en sus orígenes el tamizaje neonatal se remonta a la década del 60 del año pasado, empezó en Estados Unidos. En Latinoamérica la mayoría de los países ya tienen sus programas instalados, algunos con muchos años de experiencia, pero también es entendible que en un país donde es algo tan nuevo sea necesario hablar de esto, y que la gente entienda sobre todo el valor que tiene. Porque Es importante eso que usted dice, doctor, y hablarlo, porque recordemos, debe hacer, Tati, ¿cuánto? 10 años, que nosotros asistimos al primer caso para sí. instalar un centro de tamizaje En el Robert neonatal Ricabral. en el Robert Ricabral, y yo creo que eso quedó ahí. Eso se ha quedado. Que eso no avanzó, entonces yo creo que el país debe poner ojo sobre esto y, como dice usted, lo importante es la prevención y a eso que se debe apostar. exactamente, el valor que tiene es la prevención y además tiene un valor en dos niveles. Primero a nivel de las familias, porque ustedes imagínense que una familia que acaba de tener o de traer un bebé al mundo es notificada de que ese bebito probablemente tenga una enfermedad. No es lo mismo afrontar la vida sabiendo cómo hay que tratar a ese Exacto, paciente, qué calidad de vida puede tener, que no tener esa Sé información. que es una herramienta sumamente importante, tanto para la familia como para la comunidad médica. Y para el sistema de salud en general, porque al poder trabajar de esta manera preventiva e instalar tratamientos rápidos, el sistema de salud disminuye mucho sus costos en términos de hospitalizaciones, de internaciones, de soporte frente a determinadas discapacidades que pueden ser prevenibles con tratamientos muy sencillos en general. Y al final Entonces, se invierte, o sea, hay una inversión menor en el sistema de salud. Exactamente. Doctor, vamos a volver a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema y vamos a hablar de las pruebas de toxicología que ustedes hacen en referencia. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Bressan. Él dirige un departamento importante en referencia al laboratorio. Quisiéramos saber, doctor, de qué, ya hablamos de áreas importantes como la prueba del talón, de tamizaje y de otras pruebas, pero específicamente, ¿cuáles otras pruebas se analizan desde su área? Bien.
El Departamento de Química Bioanalítica de referencia nuclea 3 secciones o 3 disciplinas. ¿Cuáles son esas? Una de ellas es tamizaje neonatal, que es de lo que estuvimos hablando ahora. La otra sección es toxicología, donde básicamente estamos orientados al análisis de metales en muestras biológicas, plomo en sangre, zinc en suero, que tiene un gran valor a nivel nutricional e inmunológico, cobre en suero y en orina, que es muy importante para, bueno, no solamente para ver cuestiones nutricionales, sino también para el diagnóstico de algunas enfermedades raras, como la enfermedad de Wilson, por ejemplo, que es una hepatopatía bastante severa que está muy relacionada con el metabolismo del cobre. Y también tenemos una tercera sección, que es la de cromatografía y espectrometría de masas, donde estamos haciendo en este momento el análisis de vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, pero esta técnica en particular lo que nos permite a nosotros es diferenciar la 25-hidroxivitamina D3, que es la endógena, la que nosotros producimos como consecuencia de la exposición solar. Y la que todos la tenemos baja. Bueno, casi todos. Están ahí. Y la 25-hidroxivitamina D2, que es la que normalmente se ingiere a través de la suplementación y viene en parte a través de los alimentos. Esta es una prueba muy importante porque está muy relacionada con la salud ósea, la salud inmunológica, está recomendada en ciertas poblaciones especiales como mujeres embarazadas, como pacientes con problemas renales, con problemas hepáticos, y es el método de referencia. Eso quiere decir que a través de la información que nosotros damos con ese análisis, los médicos pueden tomar decisiones mucho más dirigidas sobre cómo actuar, cómo intervenir, cómo dar la suplementación, cómo evaluar la salud en general de ese paciente. Doctor, ahí no entran las pruebas de cuando una persona se intoxica, por ejemplo, con alcohol, pesticidas, con alcohol, con alimentos. En eso estamos trabajando activamente en este momento. Estamos trabajando con un panel grande de desarrollos de pruebas 100% toxicológicas, digamos. El departamento es nuevo, apenas tenemos 1 año y medio, entonces en este año y medio hemos validado muchas pruebas, pero sí, en nuestra agenda de proyectos en los que ya estamos trabajando activamente, tenemos, por ejemplo, la confirmación de drogas de abuso en orina, que esto es algo muy importante. Uno habla de drogas de abuso, pero en general también se buscan ciertos psicofármacos, y estamos trabajando también en la parte de metales, en la ampliación de los elementos que podemos medir también con nuevo equipamiento que nos va a permitir ser mucho más eficientes en ese sentido. Hasta este momento, cuando ya ustedes amplían esto, cuando el país, aquí algunas personas requieren de una prueba de esa naturaleza, entonces deben mandarse esas muestras fuera del país. En general se mandan fuera del país. Y es mucho más costoso, supongo yo, ¿verdad? Eso, digamos, tiene una doble desventaja. Por un lado los costos y por otro lado los tiempos. ¿Por qué? Porque en general uno, si está, por ejemplo, hablando en el contexto de una intoxicación aguda, los médicos tienen que actuar rápido. No tiene ningún sentido que un paciente del que se sospecha una intoxicación aguda con cualquier sustancia química espere 30 días un resultado. Doctor, o se ha sanado o ha pasado a mejor vida. Usted no estaba todavía en el país, pero junto con la pandemia nosotros tuvimos una epidemia de intoxicaciones alcohólicas por alcohol adulterado, que se cobró más de 100 vidas. Mucho más de 100 vidas. Doctor, por ejemplo, las intoxicaciones por alcohol adulterado, ¿eso podría en un futuro también determinarse a través de...? Sí, se puede hacer. De hecho, nosotros estuvimos hablando de este tema. Yo en lo personal y en lo profesional ya he trabajado con pacientes. En general las intoxicaciones se deben porque el alcohol se adultera con metanol. El metanol es un alcohol que tiene un carbono de diferencia solamente con el etanol que está en las bebidas alcohólicas, pero es altamente tóxico. Y es bastante
fácil de ¿Qué es lo que determinar. afecta cuando es adulterado ese alcohol? ¿Es el hígado que se va directo al hígado? En realidad lo que afecta es, en el hígado se produce la sustancia tóxica propiamente dicha. O sea, el metanol se metaboliza en el hígado y genera formaldehído y genera ácido fórmico, y esas dos sustancias son altamente tóxicas. A nivel sistémico, por ejemplo, generan muchos desequilibrios a nivel ácido-base. Y también traen, por ejemplo, problemas a nivel del nervio óptico. Mucha gente que se intoxica con metanol termina ciega por este tema. Es que le alteras las diferentes... Sí, tiene un efecto, digamos, sí, a las nivel sustancias. sistémico. Y lo mismo pasa con un alimento. Cuando usted se come un alimento y le hace una reacción alérgica. Bueno, eso de vuelta es muy dependiente de la sustancia. A veces las intoxicaciones alimentarias no necesariamente tienen que ver con la contaminación por una sustancia química, sino que pueden tener origen microbiológico. Y ahí, digamos, el abordaje, por lo menos desde el punto de vista analítico del laboratorio, es diferente. Perfecto. Doctor, el otro, no sé si tú vas por ahí, no, el otro gran renglón tema, sí, que ustedes manejan aquí ahí en su departamento. Bueno, en este momento estamos trabajando con esas pruebas que les mencionaba recién. Usted hablaba de farmacología también. Exactamente. Hemos implementado un método para cuantificar fármacos inmunosupresores por espectrometría de masa. Estos son los fármacos que toman de por vida los pacientes trasplantados en general. Se administran justamente para atenuar la respuesta inmunológica y hacer que ese paciente que recibió un injerto no genere un rechazo. ¿Cualquier órgano puede ser? En general, los más comunes son en trasplante renal, hepático, cardíaco, puede ser en trasplante de médula ósea también. Bueno, y después hay otros tipos de trasplante que son menos frecuentes, pero que también existen, por ejemplo, hasta el trasplante de intestino. Yo he tenido pacientes en Argentina que tenían este tipo de trasplante y estaban bajo terapia inmunosupresora. Entonces, ¿por qué es tan importante para el paciente trasplantado y para los médicos, por ejemplo, sobre todo los nefrólogos que trabajan con los pacientes renales? Porque permite individualizar las dosis de estos medicamentos de acuerdo a cada paciente. O sea, medicina personalizada. Es medicina 100% personalizada. Correcto. Doctor, ahí en referencia tienen ustedes las capacidades para analizar, pero ya desde los medicamentos, pero ya desde el punto de vista de calidad de medicamentos. Le digo porque aquí se está hablando de la farmacovigilancia. Farmacovigilancia, de la necesidad de introducir al sistema ya los genéricos. Entonces la gente a veces dice, no, que no tengo la confianza de que tengan la calidad. ¿Tienen ustedes esas capacidades? En realidad nosotros, como somos un laboratorio clínico, nos abocamos 100% al análisis de muestras de pacientes. ¿Sí? Perfecto. Sí les puedo decir que el equipamiento que nosotros tenemos es aplicable a control de calidad de medicamentos, pero en general eso es área de trabajo de la industria farmacéutica o de las autoridades sanitarias. Nosotros nos enfocamos específicamente en trabajar con pacientes. No estoy diciendo hace rato que se nos venció el tiempo. La verdad que fue una conversación muy interesante y distinta. Le llevamos un tema distinto a nuestros televidentes. Un placer, doctor, que haya podido venir. Ya Referencia sabe que estamos aquí, que cuando quieran un profesional con tanta capacidad, nosotros justamente es lo que le queremos llevar a nuestros televidentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien. Gracias a nuestros amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Si no nos pudo ver por aquí por el canal, búsquenos en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.